¿Qué onda, amigos? Soy Fernando y hoy vamos a platicar de un caso bien fuerte. Nos vamos a ir hasta el 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, donde brilló con todo un joven boxeador puertorriqueño llamado Félix Diamante Verdejo. Era la gran promesa de su país. Todos decían que iba a llenar su vitrina de títulos y medallas de oro. Se veía clarito que con su talento y motivación, iba a llegar altísimo en el mundo del box. Pero para el 2021, el nombre de Félix volvió a sonar en todos lados, aunque esta vez en las páginas de Nota Roja. La historia que les voy a contar trata de cómo un apego de adolescente se convirtió en una obsesión peligrosa que terminó en tragedia. Y también de cómo el autor de Mejor Nocaut de 2014, el mismo que fue impulsado por el 2 veces campeón olímpico Vasily Lomachenko, casi recibe pena de muerte, aunque al final lo condenaron a cadena perpetua. Lo curioso es que, a pesar de las pruebas claritas y de que su cómplice lo echó de cabeza, Félix todavía hoy niega su culpabilidad. Félix nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de mayo de 1993. Creció en una familia grande y humilde. De chavito, su sueño era jugar béisbol, pero su destino cambió gracias a una anécdota medio chistosa. Cuando tenía 9 años, un amigo de la familia fue a visitarlos con su hijo, que era de la misma edad. Se pusieron a jugar en el patio, se calentaron los ánimos y terminaron a los golpes. Los papás los separaron, y el papá de Félix le dijo algo como: si vas a andar peleándote, por lo menos ponte unos guantes de boxeo. Desde esa pelea, Félix pidió que lo llevaran a un gimnasio local, y desde la primera clase, se enamoró de box. A los 16 años ya se había coronado campeón juvenil panamericano. Un año después, ganó el campeonato de Puerto Rico, y para el siguiente ya estaba en los Olímpicos de Londres, donde llegó hasta los cuartos de final. Ese mismo año arrancó su carrera como profesional, y vaya que empezó con todo. En total tuvo 29 peleas, ganando 27 de ellas. En 2014, se aventó un nocaut brutal contra Sergio Villanueva, que fue nombrado el mejor del año. Al año siguiente, ganó su primer cinturón, el título WBO latino, y lo defendió 6 veces más. Para muchos, no había duda. Este chavo iba a dejar huella grande en la historia del boxeo mundial. Y bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno en la historia. ¿Ubican a Kaela Rodríguez? Bueno, les cuento. Ella nació en noviembre de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Su nombre completo es Kaela Marlene Rodríguez Ortiz. Sus papás, José y Kale Rodríguez, también tuvieron otra hija que se llama Varice Nicole, y además criaron a Jonathan, el hijo que Kale tuvo en su matrimonio anterior. Desde chiquita, Kaela fue una niña bien abierta y súper sociable. Le iba muy bien en la escuela y era amante de los animales. Soñaba con ser veterinaria algún día. Su hermana Varice era su mejor amiga, su confidente de todo. Ya saben, de esas relaciones bien fuertes de hermanas. Kaela estudió en la misma escuela que Félix Verdejo. Sí, el boxeador. Y como eran de la misma edad, se conocían desde morritos. Ya en la adolescencia, entre ellos empezó a surgir algo más y se hicieron novios. En 2011, los papás de Kaela se divorciaron. Kale, su mamá, se mudó con unos parientes a Florida, pero Kaela y Varice, que ya estaban grandes, decidieron quedarse a vivir en San Juan. Aunque cada una ya tenía su vida aparte, seguían bien unidas y se contaban absolutamente todo lo que les pasaba. Cuando Félix tenía 18 años y ya había participado en los Juegos Olímpicos, empezó una relación con una chavita llamada Elisa María Santiago Sierra, que apenas tenía 14 años y todavía iba en la secundaria. Aún así, Elisa ya soñaba en grande. Veía su futuro al lado de un atleta prometedor y famoso. Sus papás, raro pero cierto, no se opusieron al romance. Y es que, para ese entonces, Félix ya era una estrella, rodeado de fans y de mucha atención femenina. No perdía oportunidad de andar en la movida y, aunque tenía su relación seria con Elisa, nunca soltó del todo a Kaela, su amiga de la infancia. Tanto Varice, la hermana de Kaela, como su mamá Kale, sabían de este triángulo amoroso, y claro, no lo aprobaban para nada. El asunto estaba bien complicado. Por un lado, Elisa se sentía la única y verdadera mujer de Félix, ya planeaba boda y todo. Por otro lado, Kaela, aunque sabía que su amor andaba comprometido, seguía aferrada a la idea de que algún día sería ella la elegida. No hay que olvidar que Félix fue su primer gran amor. En 2016, Félix finalmente se casó con Elisa, que para entonces ya tenía casi 19 años. Elisa no solo era modelo reconocida,
sino que ya había abierto su propio negocio de extensiones de pestañas y tenía miles de seguidores en redes sociales. Pues miren, no pasó mucho tiempo después de la boda cuando Félix se metió en un broncón. Tuvo un accidente bien feo en su moto. Iba a toda velocidad, perdió el control y acabó en el hospital. Grave, con golpes en la cabeza, moretones y heridas por todos lados. Su entrenador, Ricky Márquez, estaba bien preocupado. Temía que Félix se desviara justo cuando su carrera iba en su mero apogeo. Pero para sorpresa de todos, Félix se recuperó rapidísimo y no tardó en volver al ring. Ya para septiembre de 2019, Félix subió una foto a sus redes donde aparecía junto a Elisa, quien ya estaba en la recta final de su embarazo. En el pie de foto escribió todo emocionado: "Ya falta poco para conocer a la princesa de papá". Un mes después, anunció el nacimiento de su hija, a la que llamaron Miranda Verdejo Santiago. De cara al público, el joven parecía el esposo ideal, el papá más cariñoso y todo un ejemplo de familia. Pero la realidad era otra. A escondidas de su esposa, seguía viéndose con Kaelia, a quien nunca había podido soltar. Elisa, aunque sospechaba que algo raro pasaba, trataba de creerle cada vez que él llorando le juraba que iba a dejar a su amiga. Kaelia también intentó varias veces ponerle punto final a esa relación tan tóxica, pero Félix no la dejaba ir. De hecho, la controlaba tanto que hasta la amenazaba. Si se enteraba que andaba con otro, le iba a ir muy mal a ella y al pobre que se atreviera a acercársele. Así, Kaelia, que lo amaba desde la secundaria, seguía atrapada en esa historia. Mientras tanto, ella siguió adelante con su sueño: trabajar con animales. Se consiguió un buen trabajo en un centro de medicina y estética veterinaria. Sus compañeros decían que era súper responsable, entregada y muy trabajadora. Vivía feliz con sus 2 perros y un gato que eran su adoración. Pero en 2020, todo reventó. Elisa encontró mensajes entre Félix y varias amantes, incluida Kaelia. Armó un escándalo marca diablo. Lo corrió de la casa y le advirtió que si seguía con sus engaños, no lo dejaría ver a su hija. Y pues claro, las amenazas lo asustaron. Y como parece entonces su carrera ya iba de bajada, no quería más problemas. Durante un tiempo, dejó de ver a Kaelia. Pero como era de esperarse, no tardó en volver a buscarla y controlarla otra vez. Para abril de 2021, después de algunos encuentros a escondidas, Kaelia se dio cuenta de que estaba embarazada. Se hizo una prueba rápida de farmacia, y sí, salió positiva. Lo primero que hizo fue hablarle a su hermana, a quien ya le había contado todo su enredo con Félix. Para ella, abortar no era opción. Ya tenía 27 años y sentía que era el momento de formar su propia familia. Kaelia ya estaba más que decidida. Iba a tener a su bebé, aunque tuviera que criarlo sola. Unos días después, armándose de valor, le soltó la noticia a Félix, esperando en el fondo que él reaccionara bien. Pero no, la neta es que Félix se puso furioso. De buenas a primeras, le dijo que tenía que ir al doctor, y que si de verdad estaba embarazada, tenía que abortar sí o sí. Obvio, Kaelia se negó rotundamente. Pero Félix empezó a presionarla más y más, amenazándola. Según él, un hijo fuera de matrimonio iba a destruir por completo su imagen de campeón, y eso no se lo podía permitir. Después de que Kaelia fue al hospital y le confirmaron oficialmente el embarazo, ya con su certificado en mano, volvió a marcarle a Félix para contarle. Y él, en vez de calmarse, estalló de coraje. Le gritaba que tenía que deshacerse del bebé de inmediato, pero ella, firme, volvió a decirle que no. Entonces, Félix cambió de táctica. Le dijo que no le creía y que quería ver con sus propios ojos el papel del hospital. Le propuso verse en la noche, en un lugar público, cosa que no le pareció rara a Kaelia, porque siempre se veían discretamente para no levantar sospechas. Pero lo que ella no sabía era que, unos días antes de la cita, Félix había ido a buscar a un viejo amigo suyo, Luis Antonio Cádiz, un tipo que trabajaba en un taller mecánico y que además andaba metido en cosas turbias, como la venta de droga. Félix le platicó rápido la situación y le pidió ayuda para deshacerse de Kaelia. Luis, que ya había tenido problemas con la ley, al principio dudó, pero Félix le prometió que todo saldría bien, que no los iban a agarrar, y, además, le ofreció una buena lana. Al final, Luis aceptó. Con todo planeado, Félix llamó a Kaelia y le confirmó la cita. Quería verla la noche del 29 de abril, para ver el certificado y decidir qué hacer. Después de esa llamada, Kaelia le marcó a su hermana Varice para contarle todo. Ella,
Aunque seguía teniendo fe en que Félix recapacitara, ya sentía una espinita de desconfianza. Varice, muy inquieta, le contó todo a su mamá. Entre las dos trataron de convencer a Kaelia de no ir a la cita, pero ella no se dejó. Estaba segura de que nada malo iba a pasar. Llegado el día, Kaelia tomó su coche, un Kia Forte, y se fue al punto de encuentro, llevando consigo el papel del hospital. Félix llegó en su camioneta pickup, y lo que Kaelia no sabía era que, escondida en la caja de la camioneta, estaba Luis. Apenas llegó, Kaelia se subió confiada al auto de Félix, sin imaginarse lo que venía. Ya que Kaelia se subió a la camioneta, le enseñó a Félix el certificado del hospital. En vez de calmarse, el tipo volvió a insistir en que tenía que abortar. Kaelia, llorando, otra vez le dijo que no. Ahí se empezaron a calentar los ánimos, los gritos subieron de tono, y de repente, Félix se soltó un puñetazo en la cabeza que la dejó inconsciente. Mientras Kaelia seguía desmayada, Félix sacó una jeringa que había escondido en la guantera, una que su cuate Luis le había conseguido, llena de sustancias ilegales, y se la inyectó. Después, entre los dos, cargaron a Kaelia hasta la parte trasera de la camioneta, donde ya tenían todo preparado: pedazos de alambre y un bloque de concreto. Amarraron a Kaelia, le ataron el peso, la cubrieron con una lona para que nadie se diera cuenta y arrancaron. Félix se fue en su camioneta y Luis se subió al carro de ella, el Kia Forte. Juntos manejaron hasta un puente que pasa sobre la laguna San José. Ya era de noche y no había ni un alma. Cuando estuvieron seguros de que nadie los veía, arrojaron a Kaelia al agua, viva. Por si fuera poco, para asegurarse de que no sobreviviera, dispararon varias veces hacia donde había caído usando las armas que traían. Terminando todo, cada quien se fue por su lado como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal fueron sus compañeros del Centro de Medicina y Estética Veterinaria. Kaelia era súper cumplida y jamás faltaba sin avisar. Como no contestaba el teléfono, llamaron a su hermana Varice para ver si sabía algo. Varice trató de comunicarse con ella varias veces, pero nada, así que fue directo a su casa. Nadie abrió, pero como tenía llave de repuesto, entró solo para encontrar a los perritos y el gato de Kaelia muertos de hambre, sin comer en todo un día. Ahí sí, Varice se puso en modo pánico. Sabía que algo muy feo había pasado. Le marcó a su mamá de inmediato, le contó todo, y luego fue directo a la policía para reportar la desaparición y también mencionar las amenazas que Félix le había hecho a su hermana. Incluso intentó llamar a Félix, pero él, muy tranquilo, dijo que había pasado toda la noche en su casa con su familia y que no sabía nada de ninguna reunión. La mamá de Kaelia, Kale, agarró el primer vuelo desde Florida hacia San Juan. En su mente, todavía quería pensar que tal vez Félix había llevado a su hija a alguna clínica privada para obligarla a abortar. No quería ni imaginarse la posibilidad de que su hija ya no estuviera viva. Ya en San Juan, lo primero que hicieron fue empezar a preguntar entre los vecinos y conocidos de Kaelia a ver si alguien sabía algo. Los compañeros de trabajo de Kaelia fueron de los primeros en ser entrevistados por la policía, pero la verdad es que nadie había visto nada raro ni pudo dar información que ayudara en la investigación. Al mismo tiempo, empezaron a circular mensajes en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla, por si alguien sabía algo de su paradero. El caso se viralizó rapidísimo, y cuando salió a la luz que Kaelia tenía una relación de años con un boxeador famoso, y que además estaba embarazada de él, los medios se volvieron locos. Reporteros se formaban literal para entrevistar a cualquier familiar que quisiera hablar. La familia de Kaelia no se guardó nada. Señalaron directo a Félix y no ocultaron sus sospechas de que tenía algo que ver. El 30 de abril, la policía encontró el coche de Kaelia abandonado al este de la ciudad. Adentro estaban sus papeles y sus cosas personales, pero no había señales de pelea, lo que todavía dejaba un hilito de esperanza de que estuviera viva. Pero el 1 de mayo, un transeúnte que caminaba por el puente de la laguna vio algo raro flotando en el agua, una figura que parecía un cuerpo humano. De inmediato llamó a la policía. Los agentes llegaron rápido y sacaron el cuerpo de una mujer joven. Todo apuntaba a que era Kaelia, la chica que todos llevaban días buscando. La familia Rodríguez llegó para identificar el cuerpo, todavía con la esperanza de que no fuera ella. Pero tristemente, todo se confirmó. Aunque el cuerpo estaba muy deteriorado por los días en el agua, la reconocieron de inmediato por un tatuaje muy característico en el brazo. Cuando la noticia del hallazgo se hizo pública, la ciudad entera explotó de rabia. La gente salió a hacer manifestaciones espontáneas exigiendo justicia.
Ese mismo día, la policía detuvo a Félix y se lo llevaron a interrogar. El boxeador negó todo. Dijo que no tenía nada que ver y que la noche en que desapareció Kaelia, él estaba en su casa con su familia. Como no había pruebas sólidas en ese momento, lo dejaron ir bajo palabra. Una de las piezas clave fue su esposa, la legítima. Durante su primer interrogatorio, confesó que sí sabía que Félix tenía un amorío con Kaelia, pero que no tenía idea de que la muchacha estuviera embarazada. Además, lo hundió todavía más. No confirmó su coartada, diciendo que Félix no había estado en casa la noche de la desaparición. Entonces, los investigadores se pusieron las pilas y empezaron a revisar los videos de las cámaras de tráfico en el camino hacia el puente donde encontraron el cuerpo. Y ahí salió todo. Se veía claramente la camioneta de Félix, y detrás de ella, el Kia Forte de Kaelia, aunque se notaba que quien manejaba el Kia no era ella. Ese mismo día, las autoridades aseguraron la camioneta de Félix para revisarla bien. ¿Y qué crees? Encontraron cabellos de Kaelia en el vehículo. Con eso, el caso ya se estaba armando. Luis fue el primero en quebrarse. No aguantó la presión y se entregó a la policía, prometiendo contar todo a cambio de una sentencia más leve. Félix también fue arrestado, pero él se puso terco, no quiso colaborar, no contestó preguntas y siguió negando todo, aunque las pruebas ya lo tenían bien acorralado. Aparte, le decomisaron una pistola, la misma que usó para dispararle a Kaelia desde el puente, arma que, por cierto, tenía registrada legalmente. Y para acabarla, al revisar los celulares, quedó comprobado que Félix, Luis y Kaelia estuvieron en el mismo lugar la noche en que pasó todo. El 8 de mayo se llevó a cabo el último adiós a Kaelia. La ceremonia fue noticia nacional. Más que un funeral. Parecía una marcha de protesta, una exigencia pública para que se castigara a los culpables con todo el peso de la ley para poner los reflectores en el grave problema de la violencia de género. El cuerpo de Kaelia no fue llevado en una carroza tradicional. La llevaron en una carreta blanca mientras desde el cielo caían pétalos de flores blancas. Fue un momento bien fuerte, de esos que se te quedan grabados. Mucha gente importante de Puerto Rico, artistas, deportistas, políticos y activistas, alzaron la voz pidiendo justicia por Kaelia. A Félix lo acusaron de robo de vehículo, secuestro, asesinato premeditado y asesinato de un bebé en gestación. Todo junto podía llevarlo directo a la pena de muerte. Pero desde el principio, la familia de Kaelia pidió que no le dieran la muerte, sino cadena perpetua, para que sufriera en vida el resto de sus días. El juicio se fue retrasando varias veces por culpa de la pandemia, pero finalmente, en la primavera de 2021, se llevó a cabo de manera virtual. El tribunal concluyó que el crimen fue planeado entre varias personas, con brutalidad extrema, y en contra de una mujer embarazada. Todo el rompecabezas de lo que pasó esa noche se pudo armar gracias a Luis, que no solo aceptó su culpa, sino que contó detalles, cómo consiguió la droga, el alambre y el bloque de concreto, todo por encargo de Félix. Félix, por su parte, siguió necio diciendo que era inocente, aunque ya nadie le creía. Por cierto, su esposa, que también testificó en el juicio, apenas arrestaron a Félix pidió divorcio y se enfocó de lleno en su hija y en sacar adelante su propio negocio, alejándose totalmente de todo ese escándalo. Hace no mucho, se supo que Elisa Santiago, la exesposa de Félix, volvió a casarse. En una entrevista, Elisa confesó que durante mucho tiempo recibió llamadas y mensajes anónimos donde no solo la amenazaban de muerte a ella, sino también a su hija Miranda. Hubo quienes pensaron que ella misma pudo haber tenido algo que ver con el crimen de Kaelia, pero la verdad es que nunca encontraron pruebas que la involucraran. Para el verano de 2023, las cosas por fin avanzaron. El jurado, después de revisar todas las pruebas y escuchar a todos los testigos, ya estaba listo para dar el veredicto final. Félix Verdejo y su cómplice, Luis Cádiz, fueron declarados culpables de todos los cargos que les habían puesto. Eso sí, aunque ya los encontraron culpables, todavía no les han dictado sentencia. La próxima audiencia quedó programada para mediados de noviembre de 2023. Todo apunta a que tanto Félix como Luis pasarán el resto de sus vidas en la cárcel, sin posibilidad de salir nunca. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Amigos, yo soy Fernando. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse al canal, porque todavía tenemos muchas historias impactantes que contar. Nos vemos en la próxima.